Miren, señores, a propósito del tema de los combustibles, que pregunta lo siguiente: ¿qué gobierno ha manejado mejor el tema de los combustibles en la República Dominicana? Y tiene dos opciones, el PLD y el PRM. Decía al inicio cuando leía la encuesta, de que no se podía hablar del gobierno de Balaguer o el mismo Partido Reformista Social Cristiano, que él ha sido el único presidente de ese partido, que ha sido presidente del país en ese partido, a pesar de que ha sido gobierno municipal y senatorial y con diputaciones en todo a nivel nacional. Pero por eso lo dejé fuera de la conversación. Además de que el combustible, no habían tantos vehículos, todavía no se había... no había tanto gasto. La población era mucho más pequeña. O sea, el combustible todavía no estaba, el tema de la globalización apenas comenzaba. Había muchas cosas que todavía no se... Pero bien, hablando del tema de los combustibles. Miren, señores, yo tengo unas imágenes ahí, señor director, porque hay que hablar con sustento. Yo se las voy a estar, para que el señor director me las comparta en pantalla, de unas imágenes que yo mandé. Entonces, la primera que vamos a poner, señor director, se la voy a poner ahí, es esta. Miren, señor director, ahí está un mensaje, se la señalé. Va desde abajo. Vamos a poner esa imagen para que la gente vea, a propósito de la encuesta que nosotros tenemos, la gente comprenda a nivel de números cuál ha sido el gobierno o los gobiernos que peor o mejor han manejado, o que mejor ha manejado el tema de los combustibles. Y ahí usted se dará cuenta cuál ha sido el peor gobierno que peor ha administrado el tema de los combustibles. Miren, señor director, eso fue en el 2003. Luego de que el gobierno de Hipólito Mejía, que fue un gobierno muy cuestionado, que fue un gobierno que tuvo muchos escándalos, porque ahí surgió el tema de la quiebra del Baninter, se hablaba de que hubo una sobreproducción de arroz y se tuvo que eliminar para poder controlar los precios, se tuvo que eliminar una gran cantidad de arroz. Se habla también específicamente del alza del dólar, que el dólar subió mucho. Y sobre todo, luego de una crisis que hubo internacional, unos conflictos en los cuales se metió Hipólito Mejía por sus pronunciamientos con el gobierno de la República Bolivariana de Hugo Chávez. Ya a finales del 2003, miren, eso es un reporte de Industria y Comercio, eso no me lo estoy inventando yo, eso es Industria y Comercio. En el 2003, el día sábado de marzo, el 8 de marzo de 2003, la gasolina premium se vendía en 53.92 pesos. La gasolina premium en el 2003. Vamos a ver, señores. Y allá también, creo que... Vamos a hablar de la gasolina, porque hablamos de la gasolina. Por parte. Porque si me voy al gas, por parte. va a ser peor. Entonces nos vamos, señor director. Póngame esta ahora, mire. Esa que le envié ahí. Esa es data Esa es de... Cuando pueda, señor director. Esa otra hoja. Pero vaya poniéndola toda, descarga toda y vaya poniéndola. Ahí está. Estamos poniendo la tabla. Eso sale de Industria y Comercio, de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio. ¿Todavía? Es por fecha. Sí, de la primera que llegaron. Ahí está. Ahí dice. No. Esa es... ¿Cuál? ¿Esa fue la primera que mandé? Esa es el 2013, es la primera, es la otra que yo quiero, esa. Ahí está. Miren, a partir de las 12 horas del día sábado del 12 de marzo del 2005,
¿Usted sabe quién era gobierno? Leonel Cínico. Leonel Fernández. Leonel Fernández. El combustible se vendía, la gasolina premium se vendía a 102 pesos. Diablo. A 102 pesos con 80 centavos. Para un aumento de un 100% el combustible en 2 años. Vamos con la siguiente imagen, señor director. Porque no es cuestión de ñeñeñe. Pero Deja que él no, desarrolle, pero Enrique. no, Deja que él desarrolle, Enrique. Deja que él desarrolle. Esto es historia. Esto es historia. Sería bueno que tú también vayas y digas, el barril de petróleo costaba esto. ¿Y por qué es bueno No, porque tú le barril de petróleo. No, porque No. tú tienes que ir Porque es un variante también, Enrique. El precio del combustible. El precio del combustible. El barril de petróleo se ha registrado barato todo el tiempo. Entonces, vemos aquí, porque no es cuestión de ñeñeñe, como decía la cuestión de la canción de Bonnie Cepeda, es cuestión de papeleta. Entonces, vamos con esta otra imagen, señor director. La próxima, ¿ya tiene ahí la próxima? Déjame ver, espérese. Bien. La 1, la 3, 2008, exactamente. 31 de mayo de 2008. En el 31 de mayo del 2008, ¿quién era presidente? Leonel Fernández. El combustible, la gasolina que se vendía en el 2005 en 105 pesos, en el 2008 se vendía a 199 pesos. La gasolina premium, señores, para un aumento del 100%. ¿En cuántos años? En cuestión de 5 años. 5 años. En 3 años. Subió, aumentó Sí, en 3 el años. 100%. Vamos con la próxima, señor director. Porque no es cuestión de reírse, ni de cine, ni cantar, que los combustibles, que el PRM, es con datos de industria y comercio, de los diferentes gobiernos. En el 2012, 14 de julio del 2012, ¿quién era gobierno en el 2012? 14 de julio. Todavía era gobierno el señor Leonel Fernández. Leonel Fernández Reina. La gasolina premium se vendía a 224 pesos para un aumento de como un 30 a un 40%. De el 2008 al 2012. Leonel Fernández. La gasolina que la encontró en el 2004 A un 50 pesos. así menos de 60 pesos, 67 pesos se vendía la gasolina premium. Ese señor la llevó de 67 pesos. De 67 pesos que encontró la gasolina en el 2004, cuando fue gobierno, luego de una crisis del petróleo, y que se yo que la quiebra de Urbanita le costó 67 pesos, y en el 2012, antes de salir del gobierno, la dejó en 224 pesos la gasolina premium. Vamos con la siguiente foto, señor director. Eso es industria y comercio, eso no me lo inventando yo, el que me senté ahí en el Excel y me puse a inventar. Ahí está incluso la firma de los encargados. Eso salió de la página directa de industria y comercio. En el 1 de agosto del 2015, ¿quién era gobierno? ¿Quién era gobierno? En el 2015. Danilo Medina. Señor Danilo Medina Sánchez, que encontró la gasolina en 224 pesos y la llevó, mira, 217 pesos. Mira, la bajó. Bajó la gasolina. Ya estoy de acuerdo con Pablo. Danilo Medina en el 2015 baja la gasolina. Baja la gasolina. La premium estaba bajita en esa época. Vamos entonces, en cuanto la deja, el 9 de agosto del 2019. La deja en 233 pesos. La gasolina premium. Entonces, a propósito de la encuesta, Y con el gas que fuerte, porque el gas lo compró el barato. A propósito de la encuesta, no, pero fue gobierno del PLD, no Sí, funcionario, estamos hablando de qué manejo. Señores, el gobierno del PLD encuentra aquí el combustible. Cuando entra Leonel Fernández, que era lo que más sabe, que habla francés, inglés, un escritor, abogado, lo que más sabe, encuentra la gasolina en 67 pesos y la deja vendiéndose a casi 130 pesos. El gobierno de Danilo Medina en el 2019 la deja en 233 pesos cuando se va. Si usted calcula, no hay que ser un científico de la NASA, ni que hay que ser un matemático de una universidad. ¿En cuánto fue en el 2012 que la dejó Leonel?
Leonel Fernández. 2.13. 2.17. 2.17. 2.17 aproximadamente. Pero eso significa que Danilo Medina fue un buen gobierno. No, no fue ningún gobierno. Pero eso es lo que No. Es la circunstancia, Enrique. Que el gobierno de Danilo Medina Sí, en 4 años manejó el tema del combustible mejor que No, Leonel en Fernández. 8 años, porque desde el 2012 al 2019. Para tu satisfacción y para tu consuelo, yo pienso, para tu satisfacción y tu consuelo, que tú te sientas un poquito mejor, el gobierno de Danilo Medina, para mí, y no para mí, para los datos, industria y comercio que están ahí, manejó el tema del combustible mejor que Leonel Fernández. Entonces, ahí está la respuesta, no es cuestión de niñez, hay que hablar. Y hoy en día, 2025, a cómo está el galón de combustible. ¡Ah! ¡Casi 300 pesos! ¡Ah! Poniéndose loco. La gente del PLD de la oposición, que no tienen argumentos, señores. Porque no hay un gobierno que haya manejado peor el tema del combustible aquí. Que no que me lo estoy inventando. Tú porque del PRM. Que tú, no, es los datos de industria y comercio. El aumento, señores. ¡Que el galón de peso de combustible! Y tú lo ves poniéndose loco. Ahí están los datos. Ahí están los datos. El gobierno que mejor administrado, señores. Sin importar la guerra, porque ahora hay una guerra mediática con el tema, una guerra mundial con el tema del combustible. Oferta y demanda, te lo suben por allí para bajarlo, te lo escasean allí para subírtelo. Y aún así, la gasolina aquí premium se vende por debajo de los 300 pesos. Y el gobierno del PLD aquí, hablando con el sabiondo, con lo que más sabe, con lo más grande que hay, con Jesucristo en la tierra, Leonel Fernández, el gobierno del PLD, encontraron aquí el gobierno de Hipólito Mejía, con toda la vaina detrás, el mismo partido siendo la oposición, dejó la gasolina aquí viniéndose barata, 67 pesos. Y esta gente agarraron los combustibles aquí y lo dispararon a más de un 400, más de un 300%. Y todavía te lo ves que salen en los medios de comunicación hablando del tema de los combustibles. No tienen ninguna moral para hablar del tema de los combustibles. Tú sabes que ya Leonel tiene su tienda aparte. Háblame del PLD. No. Ahora sí es bueno. Ahora sí es bueno. Deligarse ahora. Ahora se están deligando. Háblame de Danilo Medina, que tú, según los datos que tú tienes ahí. No. Oye, en 8 años, Danilo Medina fue un genio. No. En administrar. Entonces, Ahora bien. Luis Abinader. Y no eran socios en ese momento. Ahora bien, Y eran socios. Ahora bien, haciendo un recuento de los últimos 20 años, incluyendo los 4 de Hipólito Mejía, Sí. que ciertamente los combustibles estaban baratos cuando Hipólito Mejía, pero, señores, no habían. ¿No habían qué? No sé si tú recuerdas, tú estabas muy muchachón, que aquí la fila era inmensa para comprar combustible. Cuando Hipólito Mejía, no sé si tú recuerdas que el gas de GLP, gas propano, que estaba con Hipólito Mejía 25 pesos, que estaba barato cuando Hipólito Mejía 25 pesos, pero no había. No sé si tú recuerdas que aquí en Maimón, para usted ir a llenar un tanque de gas, oiga, tenía que coger a ver la Vega. ¿Y qué tiempo duró eso? ¿Dónde había? Todo eso fue lo que tumbó a Hipólito Mejía. No, eso Oye, yo recuerdo, Bobby, que habían casas aquí que estaban cocinando en leña, porque no había combustible. No sé cuál es el problema. Recuerdo también que cuando pasaba por Maimón, pasaba un tanquero de eso que decía Cooperativa Villa La Mata. Le caían atrás de ese camión, de ese camión muchos motores y vehículos atrás de ese camión para ir a Villa La Mata. Y cuando llegaban allá, que cogían su fila, se terminaba y ellos no tocaban y venían con su tanque vacío. Eso recuerdo yo. Y yo lo recuerdo también. Porque estaba barato. Y luego para poder, cuando llega Leonel Fernández, para que hubiera de ese producto aquí, hubo que aumentarlo. Entonces, ahí se acabó la escasez. Se acabó la escasez. Ahora bien, el caso de Luis Rodolfo Abinader es el siguiente.
Bobby, que a veces a usted se le olvida la cosa. Vamos a ver, que la gente te esté Mira, escuchando mire, para que tú veas cómo tú mire, estás con tu señores, vómito. dando unos datos. Vamos a dejarlo que él termine. No, no, Vamos a dejarlo que él termine. deja que termine. Él va a terminar la sangre del banco. Él solo se va a cortar la garganta. No, lo que Déjalo que termine. lo que pasa es que a usted se le olvida. Y el error de Luis Abinader fue el siguiente. Aquí el galón de gasolina premium, como tú dices, estaba a 297 pesos. Está. No estaba. Aumentó ahora a 294, creo que está por ahí. Estaba a 297 pesos. Porque el barril de petróleo subió tanto que costaba $115 el barril. 123. En el gobierno No, pero escúchame. Ahí cuando $115 el barril. Y Luis Rodolfo Abinader, conjuntamente con el hombre, con el químico, el científico, Ito Bisonó, el aborto criado, ese partido reformista, que ustedes lo asumieron, que son responsables. Ese aborto criado del ministro de Industria y Comercio, con su fórmula, planteaba en la oposición, y cuando subió, se volvió un cebo. Dijo, igual que Luis Abinader, que ese precio se iba a mantener ahí mientras no pasara de 115 el barril y $85 el barril. Que si estaba ahí en ese medio, ese precio iba a seguir ahí. Pero que si bajaba de $85 el barril, iba a bajar el galón de combustible. Y se vio aquí a 50 y pico, ahora se vio a 60 y pico, que no ha llegado a los $70 el barril. Y lo aumentan. Entonces ellos han faltado a la verdad, han faltado a su palabra. Y por eso la gente no cree en los políticos, no cree en el presidente Luis Abinader. Y ahí es que está el detalle. Por eso la gente está así. Miren, y señores, le está reclamando el eso. presidente que ha manejado los precios de combustible más bajos, según los datos, porque me puse a buscar los datos aquí, fue el presidente Danilo Medina, $23.27. Ese fue el mínimo histórico. Por eso, Danilo Medina debió de manejar el combustible más bajo, porque cuando él fue el presidente, manejó el mínimo histórico más bajo. Danilo Medina. Fue el que manejó el combustible con el barril de petróleo más bajo de la historia. Más bajo de la historia. $23. Y el presidente que ha manejado el barril de combustible más caro de la historia fue Luis Abinader con $123. Y sí, lo subsidió. No, que lo tiene subsidiado. Lo tiene subsidiado, $123. Y más, miren, de petróleo. El barril de petróleo más bajo que ha manejado el presidente Luis Abinader fue de $65 a $75. Lo más bajo, lo más bajito que lo ha manejado. Y Danilo lo manejó en el 2020. Danilo tenía el barril de petróleo histórico aquí a $27. Entonces, en el 2020. Él lo ha subsidiado, ¿verdad? Luis Abinader, ¿verdad? Claro, él lo ha subsidiado. Todos los gobiernos han subsidiado. Pero todos los gobiernos han subsidiado aquí. Y más el licuado de petróleo. Pero este más. ¿Sabe por qué? Porque está más alto. No, porque lo maneja más alto. ¿Tú sabes por qué? Lo maneja más alto. El subsidio verdadero que se le da a los combustibles son a las empresas. Ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. A la grande cadena. Ahí estoy de acuerdo contigo. Zona Franca. Y ustedes no lo hacían. Carrera, Zona Franca y Minas. Pero ese subsidio que comenzó a implementarlo fue Leonel Fernández Reina. Cuando se habla aquí, bueno, pues no vamos a hablar tampoco del acuerdo que se hizo con la Barrigol, vamos a eso atrás, que fue Leonel Fernández. Pero vamos a hablar del gobierno de Hipólito Mejía, que yo comencé diciendo. Porque cuántas cosas, fueron muchas crisis inducidas, señores. Cuántos negocios se crearon aquí. Uno de los gobiernos que se encargó de crear el enriquecimiento ilícito. Ilícito, empresarial, porque eso es legal. Yo te doy a ti todos los permisos, uso de influencia, para que tú te pongas una bomba y te consigo el combustible. Incluso aquí hay funcionarios del Estado que te hablan de 20 y 25 bombas de combustible. O sea, por eso el aumento de precios, por eso la especulación. Entonces, los conflictos que se generaron luego de unos diálogos mal pronunciados por parte de Hipólito Mejía en el gobierno. Y los tranques empresariales que han habido aquí, porque ustedes saben, señores, que aquí la República Dominicana es controlada por 7 o 8 familias, no más de ahí, que son los que deciden el futuro comercial del país. Que si esa gente dicen hacer a las empresas, aquí mandan millones de desempleados para la calle. Si esa gente decide cerrar las empresas, cerramos, estamos quebrados, vamos a liquidar a todo el mundo. Resuelvan ustedes como ustedes puedan. Esto se desploma en menos de 24 horas.
Son esa gente que controla. Esa gente deciden ahorcarte en un momento. Aquí hay 7 familias que si ellos deciden meterle una presión a un gobierno, ellos lo hacen. Tienen cómo hacerlo. Eso es así. Porque pagan una gran cantidad de impuestos, generan una cantidad de empleos y tienen la capacidad para hacer lo que quieren. Entonces, el gobierno de Hipólito Mejía manejó una de las peores crisis de dólares, donde la inflación aquí fue donde más afectó, impactó directamente el tema del país, porque grandes empresas comenzaron a ocultar los dólares, comenzaron a retenerlos. Entonces eso sube. Se hablaba de Atuelecán, era lo que fue incluso que hizo una de las campañas para mí de la más clásica y de la más sucia, diría yo. No, pero fue muy inteligente, muy hábil. Sí. La de Atuelecán, que era del mismo partido, en contra de Hipólito Mejía. Con el tema del dólar. Sí. No, con el tema de muchas otras cosas. No, porque lo que conllevó a Atuelecán a actuar de esa manera fue que Hipólito Mejía se embarcó en una reelección. Entonces, el PRD es un partido antireeleccionista. Entonces Atuelecán entendía que él se estaba divorciando de los lineamientos del PRD. ¿Tú me entiendes? Al estar promoviendo una reelección, entonces le cayó encima. Entonces sacaron el tema del Banco Baninter. Todo eso fue sacado, señores. Mira, y una de la política... Pues Hipólito tuvo mucha luz, mucha oscuridad, que se dice, pero tuvo mucha luz. El desayuno escolar, eso fue Hipólito que lo implementó. Para que ustedes estén de acuerdo. Eso no llegó aquí nunca. Que no llegó, claro que sí llegó el desayuno escolar en la escuela, claro que sí, llegó, claro que sí. llegó. Yo estaba en la escuela. Cuando eso, ustedes saben eso, que ahora lo critica mucha gente de la tarjeta de Senasa. ¿Sabes quién fue que implementó eso? Eso fue Hipólito Mejía. No. Eso inició en el gobierno de Hipólito Mejía. Eso, claro que los acuerdos eso, fueron así. ¿Cuándo fue la ley? Digo, no voy a divorciarse del tema, pero ¿cuándo fue que se creó la ley de... Estamos sacando a Bobby del tema. Sí. Bien, entonces, señores, ya para finalizar, ahí está el tema de la encuesta. El peor, señores, gobierno que peor se ha manejado, o el que mejor ha manejado el tema de los combustibles, que hay que dejar que termine. Hay que dejar que el PRM termine el gobierno, pues no puede hacer un análisis más objetivo, porque a mí me gusta ser objetivo. Al PRM todavía le falta tiempo. Pero en el tiempo que lleva, ha manejado el tema del combustible mucho mejor. Y el peor gobierno, según los datos de Industria y Comercio, el Ministerio de Industria y Comercio, que encontró aquí el combustible bajito, que lo dejó Hipólito Mejía, independientemente de todos los conflictos que tuvo. No que te rías, que los datos de Industria y Comercio están ahí. No, que estaba barato, pero no. No. Oye, no, que no había. Barato, pero no. Oye, eso fue cuestión de un mes que duró. Incluso aquí, en estos días, ustedes quisieron hacer lo mismo. En estos días, ustedes mandaron incluso, porque andan audio por ahí, ustedes mandaron gente rápido, porque es que es fácil ustedes crear una escasez, señores. Dice Cubilete que eso duró un mes. No creo, no. Eso fue un mes que duró. Eso no duró un mes. Y le aprovecharon. Eso no duró un año. Por 3 años. En estos días ustedes quisieron hacer lo mismo porque ustedes son tan dañinos, tan malos, que prefieren meter al país en una crisis por un tema político. Aquí hay gente, Enrique, ustedes del PLD, que están rogándole a Dios que ese puente de los... Pónganse atención a la gente de los mamalas. Aquí hay gente de la Fuerza del Pueblo del PLD que están locos porque ese puente falle. Puente falle. Los mamalas no, de aquí de la Ciénaga. Que no se haga. Que no se haga. Le están rogando gente de la oposición. Le están rogando que ese puente para el fracaso de la gestión del PRD, porque aquí así son de dañinos aquí. La política son sociales. Le están rogando a Dios que ese puente falle. Que este puente falle. Por eso lo digo. Que no se Entonces, haga. en el que no se haga, que no se falle la gestión para políticamente ellos ir más aventajados. Entonces, tengan ustedes conciencia, la gente, para que ustedes vean los daños y los malditos que son los políticos. Entonces, en estos días quisieron inducir una crisis así con el combustible. ¡Que se acabó el combustible! No, que no fue la oposición. Fue la oposición. Ellos hablaron. ¿Dónde está el tema? ¿Dónde ¿Dónde está el problema del Senasa? Que tú dijiste en estos días en un grupo que había un problema con el Senasa, que el Senasa se había quebrado. ¿Cuáles son las gente que están presas? No, ¿Cuáles son las gente que están presas? Con el Senasa nunca. Pero si se somete, pero se va medio gobierno de porque todo el tiempo. Y se va el gobierno completo del Lo del Senasa. Y se va el gobierno completo del Enrique, lo del Senasa, el Estado Dominicano desde siempre ha subsidiado a Senasa, le ha dado dinero. Porque el Senasa no puede recibir ganancias. En este caso. Dice César Augusto Cubierta, eso duró un mes y fue por la guerra de Irak. Oye, en este caso de los combustibles, señores. Pero escúchame, Enrique, para que tú termines. Enrique, ya está, yo le puedo dar algo. Argumento ya. Yo como contradigo cuando tengo que dárselo a una gente se la da. Lo que Enrique le plantea es lo siguiente. Que cómo es posible que cuando el petróleo subió a $125,
el gas no subió y ahora porque subió como 10 o 15 dólares que se vio a 170, le subieron 3 pesos. Lo que pasa, en esa lo parte que- ahí, no, lo que en pasa- esa parte lo que ahí, pasa es que tú tienes que garantizar el subsidio. Tú tienes que garantizar el subsidio. Porque si el gas te está supuesto a ti, por el alto costo, si está supuesto a venderse a 240 y tú estás subsidiando 140, cuando te baja, tú tienes que mantener el subsidio de alguna manera para tú recuperarte. Pero Tú tienes que mantener el subsidio para recuperarte. Bobby, pero hablar mentira, decir que poner ese parámetro y después no cumplir es lo malo. Enrique. Él le mintió. Enrique, que tú no estás hablando con gente ignorante, Enrique. Tú estás pero lo del acostumbrado- parámetro fue verdad. Él dijo que el petróleo, si no pasa de ahí, no van a subir los combustibles. Pero yo te acabo de explicar. Y entonces, no, y cuando el no, petróleo, no lo tú dije. tienes, Y cuando tú tú tienes que lo subsidias, garantizar. entonces, Tú tienes que garantizar el subsidio. Tú sabes, Bobby, que cuando Hipólito Mejía, yo nunca había ido a un gastro, ¿qué dije? Cuando el estómago de... Y yo tuve que ir a un gastro, porque en ese gobierno Hipólito Mejía, yo me enfermé del estómago. Porque en mi casa lo que estaba era comiéndose pica pollo, porque no había combustible y teníamos la ventaja. Pero no. Oye, teníamos la ventaja Enrique, allá en mi eso, casa. eso duró un mes. Enrique, Enrique. eso duró- Eso duró un mes, más de un mes. Enrique. Y tenía- Enrique, eso duró un mes, Oye, Enrique. No engañe a la población, que la población es tonta y la gente está ahí. Oye, y teníamos la ventaja en mi casa, que teníamos un colmado, y ahí se paraban tanqueros, choferes, a comprarse una cerveza, a comprar cosas, y había un amigo de nosotros que le dábamos el tanque, y él nos lo traía lleno de allá para acá. Que recuerdo yo que la primera vez yo desconfié un poco y bueno, a veces va a perder ese tanque porque cuando ni pasa. Y cuando nos llamó, ya vengo bajando. Venía con el tanque de nosotros lleno. Y todo el mundo, pero ven acá, ¿y por qué no me Oye, ayudan? todos nosotros, Oye, así me pude salvar. todos nosotros recordamos eso. Pero la gente también recuerda que en el 2021, en el 2000, hubo un ataque que creó una de las guerras más fuertes que ha habido, que más afectó el tema del petróleo en septiembre. Pero aquí recordamos también la quiebra del Banco Baninter. O sea, el gobierno del PRD, PRM, ha sabido lidiar con conflictos internacionales. Chequea. El gobierno, Luis Abinader, cuando inició la guerra entre Irán e Israel, aumentó los combustibles porque creía que iba a seguir la guerra. Y cuando vio que la guerra se paró, no halló qué hacer. No. Porque ya no hay guerra, no. Y el petróleo. Pero el no petróleo subió en una semana casi 20 dólares casi. Bien, Está por debajo de 70. entonces ese es el tema, señores. El gobierno de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía, dejó el combustible, luego de haber manejado una serie de crisis, dejó el combustible en 67 pesos el galón, la gasolina premium. Ahora hay que decir, hay que decir ¿qué algo. dice prensa? Que tú no Ahora hay que decir algo. ¿Qué es lo que dice No, la él te prensa? está diciendo que que duró 15 días el escasez de combustible y que el gobierno de Danilo Medina fue que manejó los precios de combustible más bajos en la historia, que ya nosotros lo hemos Sí, dicho. eso sí. 26 dólares. de galón. 26 dólares. Pero hay que decir algo, el gobierno que ha manejado la peor crisis en la historia de la humanidad, incluso por encima de la Segunda Guerra Mundial, fue de Luis Abinader. La Que pandemia. el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial está diciendo que los países van a durar alrededor de 80 años para recuperarse de la crisis. Vamos entonces brevemente ya para finalizar, Pablo, con el comentario de